Esposo traicionado, encuentra magia negra oculta en la casa, pero tras la oración del Padre Pío, en una noche de luna llena, verdad impactante revela alianza sombría. La aldea de San Martín siempre había sido un lugar de cuentos y leyendas. Las historias de brujas y espíritus vagaban por sus calles empedradas a la sombra de las viejas casonas de adobe. La atmósfera era pesada, como si todos los secretos del mundo se escondieran entre las paredes de las casas. En esta aldea vivía Ricardo, un hombre que hasta hace poco había sido feliz. Su amor por Ana era profundo, y juntos compartían risas y sueños en su pequeño hogar. Pero esa paz se había hecho añicos. Homero, el mejor amigo de Ricardo, había revelado la traición más dolorosa. Ana, su esposa, le había sido infiel. La imagen de su risa se convirtió en una tortura. Una mañana, al revisar el desván, su mano tropezó con un objeto extraño. Era un grimorio cubierto de polvo, con símbolos dibujados en la portada que parecían pulsar. La curiosidad lo llevó a abrirlo. Las páginas estaban llenas de conjuros oscuros y rituales inquietantes. Su sangre se heló al leer las palabras. La magia negra siempre había sido un tema de tabú en la aldea, ligada a susurros de desapariciones y desgracias. La ira lo consumía, y la tentación de usar aquel poder oscuro comenzó a crecer. Pero en lo más profundo de su alma aún había una chispa de fe. Decidió que el odio no resolvería nada. En la oscuridad de la noche, bajo el brillo plateado de la luna llena, se arrodilló y comenzó a rezar. San Pío de Pietrelcina, guía mis pasos, otórgame la fortaleza para resistir la oscuridad. Su voz resonaba en el silencio, aunque el viento parecía burlarse de sus súplicas. Pero algo extraordinario ocurrió. La luna brilló con más intensidad, y una paz extraña lo envolvió. Fue entonces cuando vio una luz ante él. La figura de San Pío se materializó, serena y llena de bondad. «Ricardo», dijo con voz suave pero firme, «la oscuridad que buscas no es la solución. La traición que sufres es parte de un juego más grande». Los ojos de Ricardo se abrieron de par en par. «¿Qué quieres decir?», preguntó su voz temblorosa. San Pío alzó una mano, sus dedos largo y delicadamente señalando la oscuridad que lo rodeaba. «Una alianza siniestra se ha formado a tu alrededor. La magia negra a la que te sientes atraído es solo un hilo en un tapiz de traición y muerte. Ana ha sido manipulada». El corazón de Ricardo se detuvo por un instante. El sufrimiento que había sentido se transformó en un asombro profundo. «¿Cómo puedo protegerla? No quiero perderla. Debes enfrentar a quienes han tejido esta red de maldad. La venganza no es el camino. Busca la verdad y defiéndela con amor y compasión», dijo San Pío antes de desvanecerse, como un espejismo bajo la luz de la luna. La revelación dejó a Ricardo temblando, y las palabras del santo repicaban en su mente. «Debo buscar la verdad, debo deshacer esta alianza oscura». Con renovada determinación, se levantó y se dirigió de nuevo a la casa. Las sombras parecían más imponentes esa noche, como si las paredes atraerían su espíritu hacia la oscuridad. Cada rincón parecía susurrar, cada sombra una advertencia. Ricardo sabía que cruzar esa línea entre la luz y la oscuridad requeriría valor y fe, pero también un profundo entendimiento de su propio corazón. Al mantener la fe, se armó de valor. No solo había que proteger a Ana, sino también desenterrar los secretos que la rodeaban. Con el grimorio bajo el brazo, pero la luz de la fe iluminando su camino, se sintió listo para enfrentar los demonios, los de su alma y los que habitaban en la aldea. Las noches siguientes fueron inquietantes. Ricardo no podía descansar. Se sentía atrapado entre dos mundos, el de la venganza y el del amor. Recorría los caminos oscuros de la aldea, buscando respuestas. La luna llena siempre brillaba sobre él, como un faro en medio de la tormenta. Las supersticiones de los aldeanos lo rodeaban, y comenzó a notar cómo sus miradas se fijaban en él, murmurando con temor. No solo era un esposo traicionado,
Se había convertido en un hombre en busca de algo más grande. La gente hablaba de extrañas apariciones y de un pacto maldito. Nadie quería enfrentarse a lo desconocido. En el fondo de su corazón, sabía que la vida de su familia dependía de la verdad. En ocasiones, la angustia lo ahogaba. La idea de utilizar el grimorio lo tentaba, una solución rápida a su dolor. Pero cada vez que pensaba en eso, la oración a San Pío surgía en su mente. No sucumbiré a la oscuridad, se repetía, hasta comprender que la batalla que enfrentaba era interna, tanto como externa. La resolución en su corazón creció. Debía descubrir la luz en medio de la oscuridad y hacer frente a la historia que lo unía a Ana, a su historia de amor y desamor. Mientras la luna llena iluminaba su camino, Ricardo sabía que su viaje apenas comenzaba. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo, junto al trono de Dios. Mientras la luna llena continuaba su imponente despliegue de luz sobre San Martín, Ricardo caminaba con paso firme pero cauteloso por las calles silenciosas de la aldea. Las historias de su gente aún resonaban en su memoria. Advertencias acerca de lo que sucedía a quienes se adentraban demasiado en lo desconocido. Rumores de pactos sellados con sombras. Pero en su corazón una flama recién avivada lo guiaba. El amor que sentía por Ana, su lucha por liberar no solo su alma, sino también la de su esposa. Decidido a no dejarse llevar por la desesperación, Ricardo comenzó su investigación. Se dirigió a la anciana Clara, conocida por sus conocimientos sobre las tradiciones ocultas de San Martín. A medida que se acercaba a su cabaña, su corazón latía con fuerza y la incertidumbre lo asaltaba. Clara había estado en la aldea mucho tiempo, y sus ojos parecían saber más de lo que revelaban. «¿Qué deseas, Ricardo?», preguntó Clara, sus ojos misteriosos fijos en él, como si pudiera ver a través de su alma. La voz de Ricardo tembló al hablar. «He encontrado algo oscuro, un grimorio en el desván de mi casa. Hay magia negra aquí, y me han dicho que la traición de Ana no es solo su culpa. Necesito saber más sobre esta alianza oscura de la que me habló San Pío». La anciana lo miró con una mezcla de respeto y compasión. «La magia negra está enraizada en el miedo y el dolor, y como bien sabes, el amor puede ser un poderoso antídoto, pero debiste elegir sabiamente el camino que deseas seguir». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No quiero venganza, solo la verdad. ¿Qué debo hacer? Los espíritus en este lugar son caprichosos. La magia que buscas suele estar ligada a sacrificios. Debes entrar en el corazón del misterio, pero debes tener mucho cuidado. La traición no solo resuena en tu hogar, también es un eco de las almas de aquellos que te rodean». Clara se acercó a él y su voz se volvió un susurro. «Deberás reunir el valor de enfrentarte a tu amigo Homero». El nombre de Homero cayó como un golpe frío en su pecho. Había sido su confidente, la roca en la que se había apoyado durante años. Sin embargo, recordaba ahora con claridad las miradas furtivas, los murmullos tras las puertas cerradas. Algo en su amistad había cambiado desde el momento que confió en él. «¿Homero?», repitió, la incredulidad resonando en su voz. «¿Qué sabe él sobre todo esto?». «Demasiado, pero no es el único. Existen otros en la aldea que temen lo que se alza en la oscuridad. Quizás deberías hablar con ellos, abrir tus ojos a la conspiración. Lo que ha sucedido en tu vida es parte de un tapiz mucho más amplio, un juego que ha durado generaciones». Las palabras de Clara lo impulsaron a actuar. Con una mezcla de determinación y angustia, se despidió de la anciana y se aventuró de regreso a su hogar.
Su mente divagaba entre recuerdos, imágenes de noches de risas y complicidades compartidas con Homero, el hermano que había elegido. ¿Cómo podría traicionar lo que había creído inquebrantable? Al llegar, el silencio del hogar era abrumador. La luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras inquietantes en las paredes. El grimorio aún reposaba en la mesa. Su presencia parecía más imponente que antes. Con un profundo suspiro, lo tomó en sus manos nuevamente, las páginas susurrando secretos prohibidos. Sin embargo, en lugar de nombrar maldiciones, decidió buscar respuestas. Volvió a consultar el grimorio, buscando un ritual que pudiera arrojar luz sobre la verdad. Había una sección que parecía pulsar con vida, prometiendo una vista en el futuro. El espejo del alma. Con manos temblorosas, comenzó a leer el conjuro en voz alta. Una brisa helada recorrió la habitación, y una neblina se deslizó desde el grimorio. Las imágenes comenzaron a formarse ante él, visiones distorsionadas de su vida. Un Homero oscuro, susurrándole verdades llenas de engaño. Ana en brazos de otro, pero su rostro se oscurecía como si un velo de sombras lo cubriera. Y más allá de todo, una figura masculina, serpentina y sombría, se reía desde las sombras. Ricardo sintió un tirón en su pecho, como si algo lo estuviese arrastrando hacia esa oscuridad. En ese momento, escuchó un golpe en la puerta. El eco resonó en la estética brujeril de la habitación, rompiendo la visión. Con el corazón en la garganta, fue a abrir. Al hacerlo, encontró no a otro que a Homero, su rostro lleno de preocupación. «Ricardo, ¿estás bien? Te he estado buscando», dijo, y su tono reflejaba una mezcla de alivio y ansiedad. El encuentro lo dejó perplejo. Había tanto que decir, tanto que preguntar. Pero en vez de abrirse de inmediato, Ricardo optó por observar. Era un hermano, sí, pero también el hombre que había deambulado en la sombra de su vida. Tenía una oportunidad de buscar respuestas, de quitar la máscara de la confusión. «Homero, quiero hablar. Hay cosas que no comprendo, verdades que nos rodean y que parecen atarnos. Todo lo que ha pasado con Ana, hay más detrás, ¿verdad?» Homero vaciló y por primera vez Ricardo vio un destello de miedo en sus ojos. «No deberías haber ido al desván. No es seguro, amigo. Algunas cosas es mejor dejarlas escondidas». Ricardo sintió que el aire se volvía denso entre ellos. El tiempo parecía suspenderse mientras se debatía entre la lealtad y la desconfianza. «No puedo cerrar los ojos a lo que está sucediendo, Homero. He sentido su traición, pero he visto algo más grande que nosotros. ¿Qué sabes de la magia oscura y la alianza siniestra que rodea a Ana?» Homero retrocedió un paso y sus ojos se oscurecieron aún más. «Te lo advertí, no es algo con lo que debas jugar. Algunos pactos son más difíciles de romper, y hay seres que no perdonan». Ante sus palabras, un escalofrío recorrió la columna vertebral de Ricardo. Sabía que Homero no solo cargaba conocimiento, sino también un secreto que podría cambiarlo todo. «¿Qué has hecho, Homero?», pensó, mientras la verdad que estaba buscando se volvía una sombra palpable entre ellos. A medida que las palabras se atascaban en su garganta, la puerta tembló con un golpe, esta vez más fuerte. Ricardo y Homero intercambiaron miradas. Ahí afuera, una tempestad comenzaba a arremolinarse, como si el propio universo se agitara, alertando del caos que estaba por desatarse. Las sombras se agolpaban en los rincones de la habitación, y una inquietante sensación de maldad envolvía todo a su alrededor. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, pero esto era solo el principio de algo mucho más oscuro. Debía enfrentarse a su amigo y a la oscuridad que lo había llamado, y al mismo tiempo a la fuerza que amenazaba con separarlo del amor de su vida. El destino de Ana pendía de un hilo, y Ricardo pronto se vería inmerso en un juego peligroso, donde la lealtad, el amor y el poder podrían convertirse en su perdición. Las sombras se agolpaban en los rincones de la habitación, y Ricardo sintió que la atmósfera se tornaba densa, casi opresiva.
Homero vaciló. Su rostro pálido reflejaba el tumulto interno que batallaba en su interior. La puerta temblaba bajo el asalto de un viento tempestuoso, una advertencia que resonaba con cada golpe. Las fuerzas que estaban en juego parecían estar al borde de desatarse, y Ricardo sabía que debía actuar con rapidez. Homero, necesito que me digas la verdad. Esto ya no es solo sobre Ana, es más grande que nosotros, insistió, su voz firme, aunque el miedo serpenteaba en su interior. No podía permitir que la duda lo paralizara. La mirada de Homero, antes confiada, ahora se oscurecía como un cielo cubierto de nubes tormentosas. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que Ricardo reconocía como su manera de lidiar con la presión. Hay cosas que no puedes entender, Ricardo. Esta magia negra no es un juguete. Si tocas el grimorio, si sigues investigando, puedes abrir puertas que no puedes cerrar. Su voz era apenas un susurro, como si las mismas paredes pudieran escuchar. Un estallido de ira brotó en el pecho de Ricardo. ¿Cómo se atrevía a amenazarlo con el miedo de lo desconocido cuando su vida y la de Ana estaba pendiendo de un hilo? ¿Y qué te hace pensar que tengo miedo? Estoy dispuesto a enfrentar lo que venga. La verdad no puede ser más oscura que esto, dijo, el fuego en sus palabras incendiando la tensión entre ellos. Homero tomó un paso hacia atrás, como si se sintiera abrumado por el fervor de su amigo. Lo que has visto, lo que has sentido, todo es solo la punta del iceberg. Lo que se mueve en las sombras no es humano, son seres antiguos que han tejido esta red de engaño. No solo están tras Ana, Ricardo, están después de ti, dijo, sus ojos ahora fijos en el grimorio, como si la sugestión de sus fotos profundas las despertaran. La revelación caló hondo en Ricardo, como un puñal afilado en el corazón. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por su amor, sino por su propia vida. Las palabras de Clara resonaron en su mente, sugiriendo que el amigo de toda una vida podía ser parte de esa oscura conspiración. ¿Qué te has involucrado, Homero?, preguntó, esta vez sin rabia. Era más una súplica, un ruego por la verdad que su alma necesitaba. Homero cerró los ojos un momento y al abrirlos, la angustia se reflejó en su mirada. Hay cosas que se han gestado en la aldea durante generaciones, pactos que han sido sellados por el dolor. Algunos de nosotros hemos hecho elecciones difíciles, pero nunca pensé que llegaría a esto. Ricardo sintió cómo su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído era un espejismo, y las sombras que creía conocidas ahora se volvían amenazas palpables. Dime, ¿eres parte de esto? ¿Tu traición es más profunda de lo que creía? Con un tono grave, Homero respondió, no traicioné a Ana. Ella solo es una pieza en un juego en el que todos hemos sido empujados sin querer. Antes de que Ricardo pudiera replicar, un grito desgarrador resonó por toda la aldea. Ambos hombres se quedaron paralizados, las miradas cruzadas llenas de inquietud. La intensidad del sonido parecía provenir de la plaza, un eco de agonía que reclamaba su atención. Sin pensarlo, Ricardo corrió hacia la puerta, y Homero lo siguió. Salieron al aire fresco de la noche, y las calles estaban envueltas en una bruma extraña. El viento soplaba de forma anárquica, como si anunciara la llegada de algo siniestro. La plaza estaba llena de aldeanos, sus rostros pálidos, iluminados por las antorchas que parpadeaban. En el centro, una figura colapsada yacía sobre el suelo. Al acercarse, Ricardo reconoció a Ana, con la respiración entrecortada y los ojos desorbitados por el terror. ¡Ana!, gritó y corrió a su lado. La multitud se apartó, y al llegar a ella, vio que su piel estaba fría y su rostro pálido como la luna. Era como si la vida le hubiera sido arrebatada en un instante, su espíritu dejado atrás en la oscuridad. ¿Qué le ha pasado?, preguntó Ricardo, su voz resonando entre la multitud, tratando de encontrar respuestas mientras las figuras borrosas se movían a su alrededor.
Un anciano dio un paso adelante, su rostro marcado por el tiempo y las preocupaciones del pueblo. Alguien la ha marcado, joven. Ha sido tocada por lo que acecha en la oscuridad. Ricardo miró a Homero, quien parecía estar lidiando con el peso de su propio tormento. Esto es culpa de la magia, de los pactos que se han hecho, pensó, mientras su corazón se desbordaba de impotencia. Tinieblas se arrastraban a su alrededor, y las vidas de aquellos a quienes amaba se desmoronaban ante sus ojos. No, esto no puede estar sucediendo, gritó, como si las palabras pudieran romper el hechizo que mantenía a Ana en un estado tan vulnerable. Debo hacer algo. Homero se acercó a él, su voz baja y temerosa. Hay un ritual que puede liberarla, pero carece de ciertas condiciones. Necesitamos el ingrediente que solo puede proporcionar el oscuro consorcio que ha mantenido a la aldea en caos. Ellos son quienes han manipulado a Ana. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. A esta altura, las sombras que amenazaban el hogar ya comenzaban a consumirse. No solo era su esposa quien corría peligro, la aldea misma estaba atrapada en un ciclo cruel de oscuridad. ¿Qué ingrediente?, preguntó, la voz temblando entre la desesperación y la urgencia. Se requiere un sacrificio, una vida marcada por la oscuridad misma, respondió Homero, la gravedad de sus palabras aterrizando en el aire entre ellos. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. La verdad era devastadora, y Ricardo entendió el costo del amor. La vida de su esposa, el destino de su familia, todo dependía de una decisión que nunca querría tomar. La indulgencia dejaría cicatrices, y la carga de una elección errada podría significar su ruina. Pero en ese instante crítico, Ricardo sintió que el peso del amor contrarrestaba la desesperación. La vida de Ana era una luz brillante que ya había comenzado a apagarse. Con cada palpitar de su corazón, sentía que había algo más en juego. Una batalla que iba más allá de la traición y la oscuridad. Era una lucha por el alma de su amada. La luna llena brillaba sobre ellos, y, aunque el destino de la aldea dependía de sus acciones, el verdadero desafío estaba en su corazón. ¿Podría encontrar la luz en medio de la oscuridad? ¿Se atrevería a hacer lo que fuese necesario para rescatar no solo a Ana, sino a la esencia misma de su amor? Con la figura yaciente de su esposa en el suelo, la noción de sacrificio se tornó palpable. Tenía que decidir entre lo que amaba más y la oscuridad que amenazaba con consumir su vida para siempre. Mientras el pánico crecía y las sombras danzaban a su alrededor, sabía que las decisiones que tomaría a continuación podrían cambiarlo todo. Los murmullos de la multitud se convirtieron en ecos distantes, y el fuego ardía en su interior. Las dudas seguían girando como tormentas alrededor de su mente, y la elección debía hacerse ahora, o se perdería en el abismo de la perdición. Ricardo miró a Homero, su hermano, y una determinación férrea se apoderó de él. No me detendré hasta salvarla, cueste lo que cueste. No puedo permitir que las sombras ganen esta batalla. Las palabras resonaron en el aire mientras el viento aullaba, como si la oscuridad, temerosa de su resolución, se abalanzara para atraparlo. El futuro era incierto, y la luna brillaba intensamente sobre un horizonte en llamas. Mientras los murmullos creían en la aldea, Ricardo buscó la fuerza dentro de sí. Sabía que la verdad le aguardaba en algún lugar de las sombras y que, al final, lo que se apoderaba de su destino apenas comenzaba a revelarse. La línea entre el amor y el sacrificio era más delgada de lo que había imaginado, y la noche estaba aún lejos de su final. La sombra de la aldea se cernía sobre él, pero en su pecho ardía una luz que aún no estaba dispuesta a extinguirse. La batalla apenas había comenzado, y el viaje hacia la verdad desataría fuerzas que cambiarían el curso de su vida para siempre. La firme determinación de Ricardo se mantenía en el aire, una determinación que brillaba incluso en medio de la amenaza creciente.
La multitud lo observaba con expectación, y el silencio era roto solo por el latido acelerado de su corazón. Homero, debemos actuar ahora. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras Ana lucha contra las fuerzas que buscan consumirla, dijo, su mirada fija en los ojos de su amigo, que reflejaban preocupación y desasosiego. Lo sé, respondió Homero, su voz temblorosa. Pero el ritual que debemos realizar exige un sacrificio sincero, uno que debe nacer del amor más profundo. No podemos permitir que la oscuridad nos consuma a todos. Ricardo sintió que su pecho se llenaba de furia y miedo. Las palabras de Homero resonaban en su mente como un eco, y sabía que había llegado el momento de confrontar la verdad. Si había que hacer un sacrificio para salvar a Ana, debía ser uno que emanara luz, no oscuridad. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó, la voz dura, como si cada palabra fuera un hacha que cortaba la niebla de confusión que lo rodeaba. Para revivirla, se necesita una conexión profunda, un amor genuino que sea capaz de romper el hechizo. Debemos reunir a todos aquellos que amamos para crear un vínculo que invoque la pureza de la vida, explicó Homero, su tono aumentando en fervor. En la plaza, donde comienza la oscuridad, debemos reunirnos bajo la luz de la luna y unir nuestras almas. Ricardo asintió con firmeza. No podía permitir que su amor se extinguiera de esa manera. Miró a Ana, tendida en el suelo, pálida y vulnerable, y su corazón se llenó de desesperación. Entonces giró hacia la multitud, que observaba con ojos llenos de miedo. «¡Aldea de San Martín!», gritó, su voz resonando con la fuerza del amor y la determinación. «Nuestra querida Ana está bajo la amenaza de la oscuridad, pero juntos podemos traerla de regreso. Aquellos de nosotros que amamos, aquellos que nos hemos apoyado a lo largo de los años, venid, unámonos en un ritual de amor, un ritual que pueda romper este hechizo y liberarla». Al principio, hubo murmullos de duda entre los aldeanos, pero poco a poco empezaron a acercarse, algunos con lágrimas en los ojos, otros con corazones abiertos por la esperanza. La fe de Ricardo se transformó en valentía, y la valentía se esparció como un fuego entre las almas reunidas. Clara, la anciana sabia de la aldea, se acercó a él, dispuesta a guiar el ritual. «Debemos formar un círculo de luz. Cada uno traerá un objeto que simbolice su amor por Ana. Juntos, con nuestros corazones entrelazados, invocaremos la fuerza de la pureza». A medida que los aldeanos se unieron en la plaza, Ricardo observó cómo comenzaban a presentar sus objetos: anillos, fotos, flores, incluso un pequeño juguete que pertenecía a la hija de Clara. Todo lo que presentaban era un símbolo del amor que sentían por Ana, una chispa de luz en medio de la oscuridad. Homero se alineó al lado de Ricardo, y ambos sostuvieron las manos de la anciana. La gente se fue uniendo, las manos entrelazándose y creando una cadena de esperanza que parecía resonar con la energía del lugar. «Cierra los ojos», dijo Clara. «Enfóquense en su amor por Ana, en la luz que desean traer de vuelta a su vida. Eso es lo que la rescatará». Ricardo sintió que el aire se llenaba de una energía palpable. Cerró los ojos y se concentró en los momentos que había compartido con Ana. Las risas, las promesas, los abrazos. Recordó la luz de su sonrisa y cómo la realidad se desvanecía cada vez que estaban juntos. Su ser se llenó de amor, y ese amor comenzó a expandirse. Clara alzó su voz, comenzando a recitar antiguas oraciones con cada palabra, mientras la multitud seguía su ejemplo, formando un coro de voces que resonaban en la noche. El viento parecía ceder y la luna brillaba con una intensidad sobrenatural, iluminando a todos con su luz plateada. Ricardo sintió que algo dentro de él empezaba a vibrar, y mientras el ritual avanzaba, la figura de Ana comenzó a brillar tenuemente sobre el suelo frío. Él y Homero podían ver cómo la luz que emanaba de ella se expandía, como pequeños destellos de estrellas que comenzaban a danzar a su alrededor. «Aguanta, Ana»,
susurró Ricardo, sintiendo cómo la fuerza de la conexión de todos los presentes se intensificaba. Regresa a nosotros. La neblina negra que había acechado al grupo comenzó a desvanecerse, mientras las sombras que rodeaban a Ana luchaban por resistir el poder de su luz. Casi podía escuchar los gritos de las fuerzas oscuras, como si intentaran alcanzar a la mujer que una vez había brillado con tanta intensidad. Con cada palabra, con cada latido compartido, el círculo de amor se volvía más fuerte, y pronto la figura de Ana, emitiendo luz, comenzó a levantarse del suelo. Ricardo sintió que su corazón iba a estallar de felicidad al verla. «No me dejes», dijo Ricardo, hablando desde el rincón más profundo de su alma. «Te amo, Ana. Siempre. Vuelve a casa». Y entonces, en un destello de luz radiante, Ana abrió los ojos. Su mirada se encontró con la de Ricardo, y él sintió como un torrente de amor fluía entre ellos, una conexión que había sobrevivido a la oscuridad. «Ricardo», murmuró Ana, su voz ronca pero dulce, «no entiendo qué sucedió. Estás a salvo, amor mío». «Superamos la oscuridad juntos», dijo, y las lágrimas corrieron por su rostro mientras la abrazaba con fervor. La multitud estalló en gritos de júbilo, la bruma tiñendo el aire, como si la primavera hubiera regresado de golpe. Las sombras se disiparon, y con ellas la pesadez que había asolado el pueblo durante tanto tiempo. El viento suave acariciaba las caras de cada uno de los aldeanos, trayendo consigo el eco de risas y alegría. Homero observó la escena con un extraño alivio. Sin embargo, había un peso adicional en su corazón. La verdad de su implicación en la oscuridad aún pesaba sobre él. Sabía que aunque Ana había sido salvada, el costo de su propia traición aún lo seguía, y debía enfrentarlo. Ricardo sintió la mirada intensa de su amigo y supo que era hora de sanar viejas heridas. Se volvió hacia él y lo miró a los ojos. «Homero, aún tenemos que hablar. Todo esto no se ha resuelto», dijo. Y mientras Ana se recuperaba, el vínculo entre ellos tres asumía un nuevo significado. «Pero primero, celebremos esta victoria». Así, el pueblo se reunió en la plaza. El amor reemplazando la sombra, los corazones latiendo juntos, fortaleciéndose. Las luces brillantes de los fuegos artificiales cautivaron la noche y la risa resonó, ahogando el eco de las sombras pasadas. Pero en el fondo, Ricardo sabía que la verdadera batalla continuaría. Con el misterio aún vivo en el aire y la esperanza brillante en sus corazones, la aldea de San Martín había renacido de las cenizas del dolor en un amanecer radiante. El camino hacia la redención de Homero y el futuro de Ricardo y Ana apenas comenzaba, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Un epílogo brotó como una brisa suave en el aire, y los días se convirtieron en semanas. El amor y la confianza se reforzaron, pero las lecciones aprendidas resonaban en sus corazones. La magia de la vida no siempre se alzaba con luz. A menudo se manifestaba en las sombras que debían ser enfrentadas. Así, mientras caminaban entre el sol brillante y la luna plena, en cada paso, tenían presente que el amor verdadero es un faro que siempre se mantendrá, incluso en las noches más oscuras. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero hablarles sobre una historia que nos toca profundamente. En esta narrativa encontramos la lucha de Ricardo, un esposo traicionado, pero también un hombre que se encuentra en una encrucijada entre el amor y la oscuridad. ¿Qué podemos aprender de su experiencia? ¿Cómo puede su viaje inspirarnos en nuestros propios caminos? La historia de Ricardo y Ana es un reflejo de la vida misma. ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado momentos de traición, dolor y confusión? La vida a menudo nos pone pruebas que parecen insuperables, y es fácil caer en la trampa del rencor y la venganza. Sin embargo, nos recuerda que hay un camino diferente, el camino del amor y la redención. Cuando Ricardo descubre el grimorio y se siente atrapado entre la oscuridad y la luz,
nos invita a reflexionar sobre nuestras propias tentaciones. ¿Cuántas veces hemos sentido el impulso de actuar desde la ira, de buscar ese poder oscuro que parece ofrecernos una salida fácil? Pero enseguida llega una voz serena, la voz de San Pío, recordándonos que la verdadera fortaleza radica en resistir la tentación de la venganza. Las palabras del santo marcan un claro camino: busca la verdad y defiéndela con amor y compasión. Pero hermanos, ¿nos detenemos a considerar esa verdad en nuestras propias vidas? Ricardo se arrodilla y ora, y es en esa noche de luna llena donde comienza a entender que su sufrimiento forma parte de un juego más grande. Esos momentos de dolor que enfrentamos también son parte de un cuadro más amplio en nuestra vida. La vida de Ana, la conexión que tienen, se transforma en luz frente a la oscuridad disimulada. Es un recordatorio de que incluso en nuestra mayor desesperación, siempre hay un hilo de esperanza que podemos seguir. Pregúntate, ¿qué o a quién amas lo suficiente como para luchar? Así, cuando la comunidad se une para salvar a Ana, la historia se convierte en un claro mensaje. El amor verdadero es un poder formidable. Clara, la anciana sabia, nos enseña que sin amor, cualquier magia, por oscura que sea, no tiene lugar. Las comunidades, los lazos que formamos y el amor que compartimos son los verdaderos elementos que nos protegen de la oscuridad. En nuestra vida diaria, debemos celebrar nuestras conexiones humanas. ¿Cuántas veces hemos ignorado el apoyo de aquellos que nos rodean? A veces, como hermanos y hermanas en Cristo, tenemos que recordarnos unos a otros que no estamos solos. Las acciones de Ricardo al buscar ayuda, al convocar a su comunidad, nos invitan a actuar. ¿Quién podrías necesitar tú en este momento de tu vida? En la angustia, Ricardo se aferra a la esperanza y se convierte en un faro de luz para su esposa e incluso para Homero. Esto nos muestra el poder transformador del amor, cómo puede llevarnos a enfrentamientos difíciles, a decisiones valientes. Pero siempre nos dejan una pregunta intrigante. ¿Es el amor suficiente por sí solo para enfrentarse a las fuerzas de la oscuridad? En un giro emocional, la vida de Ana cuelga de un hilo y solo un sacrificio sincero puede rescatarla. Este sacrificio no se trata solo de un acto físico, sino de la disposición de nuestros corazones. Nos lleva a cuestionar, ¿hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por aquellos que amamos? En el clímax de la historia, la luz de la luna se convierte en símbolo. En nuestros momentos más difíciles, cuando nos sentimos solo y perdidos, podemos encontrarnos bajo esa misma luz, buscando la conexión verdadera que nos une a nuestros seres queridos. A medida que los aldeanos se unen en el círculo de amor, dejan claro que juntos son imparables. En la comunidad descubrimos la fuerza que necesitamos para sobrellevar los momentos oscuros, para sanar viejas heridas y transformar nuestro sufrimiento en esperanza. Hermanos, ¿cuántas veces hemos olvidado que la unidad es un faro poderoso? ¿Acaso hay alguien a tu alrededor que necesita ver esa luz hoy? La narrativa concluye con Ana rejuvenecida por el poder del amor, pero no debemos olvidar que la próxima batalla se acerca. La historia nos deja un gancho en el corazón, no resuelto, sugiriendo que los conflictos no se desvanecen con un solo acto, sino que continúan. La vida es así, llena de ciclos de amor, dolor y esperanza. Pero enfrentar estos desafíos es lo que nos permite crecer y encontrar propósito. Te invito a meditar. Reflexiona sobre cómo los sacrificios y el amor en tu vida pueden iluminar incluso los momentos más oscuros. Pregúntate a ti mismo, ¿qué luz puedes traer a aquellos que te rodean? Y, ¿estás dispuesto a buscar esa verdad y compartirla con otros? La historia de Ricardo, Ana y Homero no es solo una historia de traición, es una llamada a la acción. Te animo a que lleves estas lecciones en tu corazón cada día, sabiendo que cada acción motivada por el amor y la fe
tiene el poder de transformar vidas. Al final, la luz siempre vencerá a la oscuridad, pero depende de nosotros elegir seguir ese camino. Una vez que la luz del amor ha sido invocada y se han desatado las fuerzas que buscan rescatar a Ana de las sombras, debemos recordar que el triunfo sobre la oscuridad no es solo un evento, sino un llamado a la vigilancia constante. Esta comunidad de fe que se ha unido en torno a la verdad debe permanecer alerta, pues aunque la victoria se haya manifestado en el aquí y el ahora, nuevas batallas están por venir, y el enemigo siempre acecha en la penumbra, esperando cualquier oportunidad para infiltrar su oscuridad en nuestras almas. Al reflexionar sobre la historia de Ricardo y su esposa, es inevitable preguntarse: ¿acaso hemos considerado que los lazos de amor y los rituales que practicamos pueden llamar la atención de fuerzas que trascienden nuestra comprensión? A menudo, los corazones se deslumbran ante la luz de las bendiciones, pero hay sombras que operan en silencio, manipulando intereses y sembrando la duda entre nosotros. Estos poderes malignos se manifiestan no solo en nuestros momentos de debilidad, sino también en las relaciones que más valoramos. La traición no siempre es un acto abierto. A menudo se encuentra escondida detrás de las sonrisas y palabras amables que utilizamos en el día a día. Muchos no ven las señales hasta que es demasiado tarde, atrapados en redes que parecen irreales y soñadas. Existen, entre nosotros, luchas cotidianas que ignoramos: la envidia que consume, la avaricia que envenena, esas conversaciones entre amigos que, disfrazadas de amabilidad, siembran la discordia. Estas son las sombras que se arrastran a nuestro alrededor, y cada uno de nosotros, en este viaje de vida, está en constante riesgo de ser arrastrado hacia las profundidades de la oscuridad. Sin embargo, es en esa dificultad donde aún podemos hallar luz si estamos dispuestos a buscarla con fe genuina. La práctica del gran silencio interior es esencial, ya que solo a través de la conexión con el Santo Espíritu podremos discernir entre el bien y el mal. Este mundo en el que vivimos está lleno de vibraciones y energías que influyen en nuestras decisiones. Así como Ricardo tuvo que enfrentarse a su amigo y examinar el costo de las relaciones, nosotros también debemos revisar nuestras conexiones. Amado hermano o hermana, ¿estás consciente de las influencias que llevan tu vida hacia la luz o te arrastran hacia la penumbra? Pregúntate, ¿quién ilumina tu camino y quién lo oscurece? Los peligros se ocultan donde menos lo imaginamos. Ahora que conoces esta verdad espiritual oculta, quiero lanzarte un desafío. Pero este no es un desafío cualquiera. Solo los verdaderamente devotos, aquellos con fe y coraje, serán capaces de llevarlo hasta el final. ¿Eres tú uno de ellos? Aquí está el reto. Durante 7 días te invito a rezar el Santo Rosario. Cada día, dedica un tiempo específico a esta venerable práctica, enfocándote en cada oración con un corazón sincero. Permíteme ofrecerte consuelo en la acción y que tu corazón guíe tus palabras, buscando la intercesión de aquellos que han caminado antes que nosotros, incluyendo a nuestros queridos santos. Sin embargo, este desafío incluye algo más. Quiero que compartas tu experiencia en los comentarios todos los días. Reflexiona sobre lo que sientes mientras recorres este camino de oración y cómo tus desafíos espirituales florecen al ser expuestos a la luz de la comunidad. La intención es clara. Debes buscar la verdad en tus oraciones, orando no solo por ti, sino también por la red de personas que te rodean. Así como los aldeanos unieron sus corazones para salvar a Ana, también nosotros debemos unir nuestras voces cuando invocamos el poder de la fe. ¿Qué sucede al aceptar este desafío? Prepárate para ver transformaciones en tu vida. Es posible que experimentes una mayor claridad espiritual, que los lazos de amor en tus relaciones se fortalezcan y que incluso las bendiciones materiales
comiencen a fluir. He sido testigo de los milagros que se manifiestan en el corazón de los devotos, testando el poder de su fe, sanación que se materializa en enfermedad, reconciliaciones donde antes había rencor. La práctica constante y genuina de la oración puede llevar al alma más allá de lo que entiende, manifestando la gloria del propósito divino en la vida de quienes claman en la oscuridad. Te animo a que escribas en los comentarios algo que simbolice tu compromiso y el cambio que deseas realizar. Puede ser tan simple como «estoy listo» o «acepto el desafío», pero que ese compromiso sea público y sincero. Este no es un acto trivial, es un paso hacia la transformación de tu vida espiritual, un acto de fe que resuena más allá de lo visible. Así como Ricardo inició su lucha con Ana, tú también estás comenzando un camino que tiene la capacidad de marcar la diferencia. Espera, porque no hay tiempo que perder. Este desafío comienza hoy, inmediatamente. Recuerda, postergar es una táctica del enemigo. Nunca debes dejar que la indecisión se interponga en tu camino espiritual. Mientras las sombras danzan al acecho, hazte la promesa a ti mismo de no permitir que el miedo te detenga. Actúa ahora. Corre hacia la luz antes de que se desvanezca y abraza el acto de verdadera devoción. Por último, invito a que lleves este desafío a otros. Comparte este compromiso con amigos y familiares. Expande esta red de unión, porque juntos, en esta comunidad de fieles, podremos invocar aún más poder. Aquel que se une en oración crea un formidable muro contra las fuerzas de la oscuridad. ¿Cuán poderosa es una comunidad unida en fe? Te dejo con estas preguntas. ¿Sabes en qué esferas de tus relaciones se cierne la oscuridad? ¿Quién más necesita de la luz que tú puedes ayudar a iluminar? ¿Cuál será el destino de aquellos que se nieguen a actuar, que tiendan pasos hacia la sombra en lugar de la luz? Mantente firme y permanece alerta, porque nuevos rodeos se acercan, siempre buscando infiltrarse donde su amor ya no está presente. La lucha espiritual no termina, apenas comienza. Un viaje hacia la luz siempre estará marcado por las pruebas de la oscuridad, y es aquí donde muchos, aunque consciente o inconscientemente, se convierten en presas de fuerzas que acechan en el fondo de sus almas. Cada oración, cada acto de devoción sirve como un faro. Sin embargo, hay un inquebrantable hilo que entrelaza nuestros corazones con los misterios del universo, y en este hilo hay patrones que se repiten, huellas de antiguos pactos que se viven en la cotidianidad. En la vida, muchos se enfrentan a decisiones que parecen sencillas, pero que atesoran un profundo significado espiritual. ¿Cuántas veces hemos mirado a nuestro alrededor sin percibir los sutiles hilos que conectan nuestras elecciones con poderes que no vemos, como si estuviéramos navegando por un océano que parece calmado, cuando en realidad hay corrientes peligrosas bajo la superficie? Este es el peligro más grande, la complacencia que nos hace creer que estamos a salvo cuando estamos rodeados de sombras hábilmente disfrazadas. ¿Cuántas veces te has visto en situaciones en las que sentías que había algo no dicho, un eco de advertencias silenciosas en el corazón de quienes te rodean? En la oración, en los momentos de silencio en los que buscamos el rostro de Dios, puede que nuestra conciencia revele vacíos ocultos, las cicatrices invisibles de decisiones malas o las influencias de aquellos que tienen un interés en manipularnos. Estos son momentos en los que debemos aguzar nuestro discernimiento, porque no todo lo que brilla es luz, ni toda amistad está desprovista de intenciones perversas. Se ha dicho que la fe no solo es un refugio, sino también una espada. Sin embargo, muchas almas caminan sin conocer el poder de esa espada, dejándose arrastrar por las tentaciones y las sombras de un mundo que busca apoderarse de la verdad. Esas sombras no solo acechan,
a los que son débiles, sino que han encontrado caminos oscuros para enredar las vidas de buenos hombres y mujeres. Siendo así, la lucha por el alma se vuelve más intensa y el camino hacia la salvación obstaculizado por engaños y promesas vacías. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a abrir los ojos para ver lo que realmente acontece a tu alrededor? Existen pactos antiguos, energías malditas que han sido alimentadas por la tristeza, el odio y la traición. ¿Te has puesto a pensar en los secretos que a veces llevas en el corazón? Cada vez que un chisme circula, cada vez que se usa lenguaje inflamatorio, se alimenta a esas fuerzas que buscan separarnos de nuestros seres queridos y de Dios mismo. No es raro que esas fuerzas se interpongan entre amigos, criando recelos donde debería haber amor. A menudo aplicamos el amor a aquellos que parecen valiosos en la vida, pero olvidamos que el amor también debe ser dirigido con sabiduría. Las familiaridades tejen redes que parecen indestructibles, pero si no estamos alertas, esas redes pueden convertirse en la trampa más peligrosa. Lo que comenzó como un acto de amistad puede fácilmente transformarse en un camino hacia la oscuridad, y es ahí donde se siembran las dudas. ¿Acaso no nos ocurre a menudo pedir por el bienestar de quienes amamos mientras mantenemos en silencio las preocupaciones sobre sus decisiones? Permíteme advertirte sobre un hecho perturbador. Hay quienes, en su ceguera emocional, se convierten en meras marionetas de fuerzas que les manejan, y si bien pueden parecer fuertes, son fácilmente manipulados por la oscuridad. ¿Quién está guiando tus pasos? ¿Quién se ha infiltrado en el círculo más íntimo de tu vida? Reflexiona sobre estos lazos, porque hay una dimensión del alma que nos conecta a todos, y al igual que un hilo de oro, todo acto tiene un eco que retumba por la eternidad. Ahora bien, antes de seguir, quiero que cierres los ojos un momento. Respira profundamente y piensa en las sombras que han rondado tus pensamientos. Permite que cada una de ellas quede expuesta a la luz de la gracia. Sé consciente de que, al enfrentar esta desnudez espiritual, te estás preparando para un encuentro divino. Quiero que permanezcas conmigo en oración por un instante. Señor, por los méritos de las llagas de Cristo y por la intercesión de la Virgen de los Dolores, entrego mi vida espiritual en tus manos. Que todo bloqueo sea quebrado, que mi fe crezca y que yo sea un instrumento de tu voluntad. Amén. Ahora que te has sumergido y entregado, hay una oración más poderosa que quiero que consideres. En mi experiencia, he visto muchos milagros surgiendo de la devoción a lo Sagrado Corazón de Jesús. Hay promesas de protección que nos cubren como un manto divino, y he sido testigo del cambio en las vidas de aquellos que se acercan a Él con un corazón contrito. Mientras reflexionas sobre esto, quiero que te unas a mí en esta oración. Señor Jesús, a través del Sagrado Corazón, imploro tu perdón y protección sobre mi vida. En los momentos de prueba, sé mi luz y mi guía. Hazme un instrumento de tu paz y amor, y protégeme de toda tentación oscura. Amén. Cuando invocamos esta oración, abrimos un canal místico que ha sanado, restaurado y liberado a muchos. Sin embargo, te animo a que busques aún más, porque hay profundidades en esta oración que aún no han sido reveladas. Es en esos misterios donde se halla el potencial del milagro que anhelamos. Permanece firme en tu búsqueda y recuerda que toda búsqueda de la luz puede a veces llevar a laberintos sorprendentes. No olvides que estos momentos de conexión y reflexión son solo el comienzo. Mientras las sombras continúan acechando en la penumbra, así como las raíces de una planta se adentran en la oscuridad de la tierra, así también nuestras raíces espirituales deben profundizarse en la verdad de Dios. Anímate, porque lo que estás comenzando a descubrir puede cambiar tu vida. La urgencia por aclarar este misterio no es solo un reto, es una invitación a entrar en un espacio sagrado donde la luz y la oscuridad se enfrentan una vez más.
Ahora ve y busca esa luz con toda la fuerza que posees. El camino se abrirá para quien avanza con fe y amor. Al reflexionar sobre el profundo legado del Padre Pío, es evidente que su vida es un reflejo constante del amor y el sacrificio que Dios nos ofrece. Cada momento de sufrimiento que atravesó no fue en vano, sino que se convirtió en una ofrenda ante el Creador, un testimonio de una fe inquebrantable que inspira a todos aquellos que buscan un camino hacia la rectitud. Su conexión con lo divino trascendía el tiempo y el espacio, iluminando las vidas de miles, incluso hoy. Los milagros que se le atribuyen no son meras coincidencias, son respuestas a la fe sincera y a la súplica desbordante de aquellos que han puesto su confianza en su intercesión. El Padre Pío vivió la realidad de los estigmas no solo en su cuerpo, sino en su alma, mostrando al mundo que el dolor puede tener un propósito redentor. Aquellos que han invocado su nombre en busca de ayuda han sido testigos de la transformación espiritual, de la sanación física y de la paz en medio de la tormenta. Son innumerables las historias de almas que en momentos de desespero hallaron luz en su figura, y millones de corazones han encontrado consuelo en sus enseñanzas. Su vida se convierte en un faro de esperanza, recordándonos que en nuestras pruebas personales también podemos clamar y recibir la gracia del cielo. Mirando hacia atrás en los relatos de personas que han experimentado su intercesión, surge una pregunta crucial. ¿Cuán dispuesto estás tú a abrir tu corazón y buscar ese mismo poder que fluye a través de la fe en el Padre Pío? Este llamado no es solo para aquellos que han atravesado un mar de dificultades, sino para cada uno de nosotros en la búsqueda continua de la verdad y la luz en nuestros caminos. Cada oración que elevamos, cada súplica que hacemos, puede ser el hilo que entrelace nuestras almas con la suya, creando así una red indestructible de amor y protección divina. Mientras reflexionamos sobre el legado del Padre Pío y los milagros que nos dejó, debemos entender que Él nos llama no solo a apreciar su vida, sino a actuar en consecuencia. Este es el momento crucial para buscar la intercesión de este poderoso santo, no como un ritual vacío, sino como un acto ferviente que puede mover montañas y abrir las puertas a la luz. No olvides que su conexión espiritual con el Padre Pío depende de esta acción inmediata. ¿Estás listo para ser parte de un movimiento que transforma vidas? Te invito a que en este instante te inscribas inmediatamente en nuestro canal para recibir más revelaciones espirituales exclusivas sobre el Padre Pío que pueden cambiar tu vida espiritual para siempre. No esperes ni un segundo más para compartir estos milagros extraordinarios con al menos 5 personas cercanas cuya fe pueda ser fortalecida por los ejemplos del santo. Comenta tus experiencias personales con la intercesión del Padre Pío, porque tu testimonio puede ser el faro que guíe a otros en la oscuridad y fortalezca la comunidad de devotos. Adicionalmente, activa las notificaciones para no perder los próximos testimonios y revelaciones sobre el santo de Pietrelcina. Recuerda, solo los verdaderos devotos comprenden la profundidad del legado espiritual del Padre Pío, y es nuestra responsabilidad diseminar sus enseñanzas y milagros. Que este viaje hacia la fe y la esperanza nunca se detenga, y que podamos juntos caminar en la luz que nos ha legado.